Podemos comentar que el doctor Luis Ignacio Gómez Arriola es doctor en arquitectura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT nivel 1 y también miembro del Consejo Internacional de Sitios y Monumentos ICOMOS. Desde 1980 se ha especializado en la conservación, restauración, investigación y preservación del patrimonio cultural de la región occidente de México y en la elaboración de expedientes de postulación y planes de manejo para las nominaciones a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esto es lo más pequeño que pudimos resumirlo. Tiene 2 maestrías y muchísimos diplomados, investigaciones y ponencias. Los dejo sin más con ustedes al doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, para mí es un gusto estar con ustedes. Vamos a compartir un poquito esta tarde. Y el tema que voy a tocar se llama una aproximación a la arquitectura mexicana desde una forma de ver la arquitectura que se llaman las corrientes estilísticas. Ahorita vamos a ver más o menos de qué se trata, pero básicamente la idea es compartir con ustedes un poco un recorrido visual de casi 500 años. Obviamente tendrá que ser muy rápido, pero basado en lo que son las grandes corrientes arquitectónicas de cada uno de los tiempos. Entonces, pues para ir adelantando voy a compartir la pantalla. ¿Ya se alcanza a ver, sí, verdad? Sí, sí. Muy bien. Bueno, como comenté, la idea es tener como acercamiento a la arquitectura mexicana desde la óptica de las corrientes estilísticas. Vamos a hacer un recorrido pues por todo este proceso que ha generado diferentes formas de ver la arquitectura en el transcurso del tiempo. Parte de la información que vamos a ver está en este libro que se ve ahí, que se llama Criterios para la Identificación del Patrimonio Edificado del Estado de Jalisco, que elaboré hace ya algún tiempo, pero que sirve de base pues un poco para revisar toda esta arquitectura que ha habido en el transcurso del tiempo. Empezaremos platicando muy brevemente de lo que se entiende como patrimonio edificado. O sea, esto referido a que desde que el hombre es hombre, pues ha habido arquitectura, a veces a lo mejor desde las cuevas, y después en los árboles y así sucesivamente, hasta llegar pues a lo que ahora entendemos por arquitectura. Y de todo eso que se fue construyendo en el transcurso de los siglos, ha ido quedando de las diferentes etapas. Eso que ha ido quedando es lo que se denomina ahora como patrimonio, en particular para el tema de la arquitectura, para el tema del urbanismo de las ciudades, lo que es el patrimonio edificado. Este conjunto de bienes, pues, son los que definen de alguna manera nuestra identidad y que forman un valor cultural, pues, para toda la colectividad. La idea del patrimonio dice que dichos bienes enriquecen nuestras vidas e ilustran la diversidad cultural de nuestro entorno y de sus habitantes, y por lo tanto su desaparición sería irreparable. Entonces, lo que vamos a ver pues tiene que ver mucho con el tema del patrimonio, con el tema de la conservación de ese patrimonio, porque cada edificio que se va cayendo, pues es un edificio con el que ya no lo contamos, ¿no? Entonces, se ha ido construyendo las ciudades poco a poco a lo largo de los años, y irlas construyendo pues implica que de ver cada uno de los lugares, y eso genera un conjunto que le da imagen y le da identidad. Por ejemplo, en las fotografías vemos en la parte superior la ciudad de Ámsterdam. Si se fijan, son ciudades de un frente
son construcciones de un frente muy angostito, o sea, entre 3 y 5 metros aproximadamente, pero muy elevadas. Aunque si se fijan en la fotografía, todas son diferentes, también nos vamos a dar cuenta que todas dan un carácter a esta ciudad de Ámsterdam, ¿no? O en nuestro caso mexicano, pues, por ejemplo, Zapopan, esta es una fotografía vieja de la Basílica, ya esto ya cambió completamente, o en alguno de los poblados de aquí del estado de Jalisco. Tenemos pues que la arquitectura es creadora de identidad, o sea, todos estos elementos urbanos van generando poco a poco ese conjunto, y ese conjunto va generando un ambiente urbano que da identidad. O sea, así como cuando uno se pone a pensar de dónde es, pues uno va a decir, por ejemplo, yo en mi caso soy de Guadalajara, dirá otra persona, no, pues yo soy de la Ciudad de México, y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a tener nosotros es que hay una identidad, una vinculación entre el hombre y el lugar donde lo vio nacer. Y bueno, estos espacios son patrimonio colectivo y han sido creados a lo largo de las generaciones por los ciudadanos. También es importante pensar que este conjunto de edificios patrimoniales, de edificios históricos, pues son un recurso no renovable. O sea, cada vez que se cae un edificio patrimonial o se transforma irreversiblemente, una zona de valor patrimonial, se desvanece un fragmento de nuestra raíz, de nuestra identidad, y en suma nos empobrecemos como ciudadanos y nos empobrecemos como sociedad. O sea, en las fotos que están viendo ustedes ahorita, pues pongo unos ejemplos de estos edificios que han ido cayendo en el transcurso del tiempo, algunos muy importantes, otros no tantos, pero que sin embargo esa atmósfera, esa identidad, esa pues característica de las zonas diferentes, pues se va perdiendo. Tenemos pues que bajo esta idea tenemos que entender que la ciudad es un gran conjunto construido durante mucho tiempo, y esa ciudad de alguna manera nos va diciendo cómo fue creada, ¿sí? Pero para poderla leer tenemos que saber el código o el lenguaje que se debe de conocer para poder saber qué parte es más antigua, qué parte es más nueva, qué parte, digamos, se integra, qué parte no se integra dentro de este enorme conjunto. Entonces, la ciudad histórica es un libro y hay que aprender a cómo leerla. Lo que vamos a hacer en estos momentos va a ser justamente como repasar las letras del alfabeto de lo que es la ciudad, que son sus casas. Entonces, este patrimonio es un proceso ininterrumpido de la creación humana, que viene desde, como comenté, desde que el hombre empezó a vivir en las cuevas hasta la actualidad, y que es un proceso ininterrumpido de la creación humana. O sea, así como crearon grandes edificios en el pasado, igual en este momento se están creando nuevos edificios, y en el futuro se van a seguir creando otros nuevos edificios. Todo este conjunto pues es el que de alguna manera nos expresa esa forma de ser, esa adaptación del hombre a su medio, y también ese afán por crear, por construir, por hacer que cada etapa de la vida del hombre esté presente. Entonces, podemos entender a la arquitectura histórica como un lenguaje, como un código, y que al ser la suma de muchas épocas, conocer sus características y sus diferencias requiere asumir que constituye un código o un lenguaje que debe ser desentrañado. En un sentido metafórico, la arquitectura constituye las letras de un libro
qué es la ciudad. Ahora, ¿cómo será posible leerla? Pongo esta imagen, esta es la Avenida Juárez, o sea, es una postal ahí de los años 60, yo creo, 50, 60, donde vemos pues toda esta línea de casas de diferentes tiempos, de diferentes periodos, pero que si no conocemos de cuándo se hicieron, a lo mejor no alcanzamos a leer ese código, esa lectura de lo que es la ciudad. Tenemos entonces que esta suma de arquitectura es la ciudad y los ambientes urbanos. En la ciudad histórica se concentran diferentes épocas y diversas expresiones arquitectónicas que poco a poco van escribiendo un texto. O sea, todo este conjunto es un libro, todo este conjunto son páginas de todo un conjunto que poco a poco nosotros iremos desentrañando a partir de conocer estas corrientes estilísticas. El ambiente urbano cristaliza y materializa las aspiraciones y las formas de pensamiento de una sociedad durante diferentes periodos. Constituye un libro en espera de una lectura. O sea, la ciudad ahí está, los pueblos aquí de Jalisco, ahí están, pero si no los leemos, si no sabemos cuáles son las letras de ese alfabeto, va a ser difícil que podamos saber cuál es su importancia, cuál es su valor, cuál es su historia. Entonces, ese es un poquito el reto. Y bueno, ahora lo que vamos a ver va a ser esta idea de las corrientes estilísticas, o sea, de cómo cada etapa fue generando una forma diferente de construir y esas diferentes etapas van generando pues este código que nos va a ayudar a leer esa ciudad histórica. Tenemos pues que la ciudad, la arquitectura, el urbanismo va generando a lo largo de los años, a lo largo de las generaciones, diferentes expresiones, y esas expresiones van a brindar elementos para poder identificar adecuadamente los valores de lo que ya está construido. Esta evolución en la mayoría de los casos se inserta en las corrientes o tendencias estilísticas vigentes en cada momento histórico en un espectro nacional o incluso internacional. Tenemos en las imágenes, por ejemplo, en la parte superior, una de las entradas al metro de París, y acá abajo vemos el kiosco de la Plaza de Armas de Guadalajara. Comparten los dos, o sea, el del metro de París y este kiosco, que están dentro de la corriente estilística que se llama Art Nouveau, o sea, que es una corriente estilística que estuvo en boga a principios del siglo XX y que de alguna manera se va generando en las grandes poblaciones, en las grandes metrópolis, y poco a poco va llegando hasta las poblaciones. El conocimiento y reconocimiento de la arquitectura regional constituye un elemento fundamental para la evaluación de la edificación de valor patrimonial. La antigüedad o periodo de alguna construcción es detectable a través del análisis de los elementos estilísticos o formales dominantes o en un determinado periodo, como a través de la tecnología y los materiales utilizados en su edificación, ya que estos van evolucionando de igual manera en el transcurso del tiempo y de las facilidades de adquisición en el medio. Pongo, por ejemplo, en nuestra arquitectura tradicional histórica, generalmente estaba cubierta con vigas de madera, pero hay un momento en el transcurso del tiempo en que se introduce, por ejemplo, el hierro. Entonces esas construcciones, por ejemplo, en nuestro medio, las primeras vigas que se utilizaron en la construcción, pues fueron justamente los rieles de ferrocarril. O sea, entonces cuando nosotros vemos en una construcción la viga, y esa viga en realidad es un riel de ferrocarril, podemos ubicar más o menos el periodo en el que fue construida.
Esto en cuanto a los materiales, o por ejemplo también cuando se introduce el concreto, o en el caso de los elementos estilísticos, cómo son, y todavía lo vemos en la actualidad, las diferentes modas. O sea, una cosa está de moda en un momento y después pasa de moda. Entonces, ahí vamos a tener pues que todos estos procesos pues van generando o van dejando su huella en la ciudad. Y tenemos también pues que generalmente, aunque no siempre, pues los grandes estilos arquitectónicos se van generando en estas grandes ciudades, en Europa, en Estados Unidos, y que poco a poco van llegando al medio local. Esto pues va llegando pues a lo mejor a través de ilustraciones en los libros o en imágenes, en algún elemento decorativo, y que poco a poco se van adoptando por los arquitectos, por los alarijes, por los constructores, por los ingenieros, a las formas locales. Entonces tenemos nosotros que hay una reinterpretación de los estilos arquitectónicos, y esta da por resultado que los ejemplos no son puros. O sea, cuando decimos un Art Nouveau aquí en Guadalajara, o en Arandas, o en Tepa, o en estos poblados, pues no va a ser el Art Nouveau puro, sino que va a ser una reinterpretación local. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y tenemos pues que poco a poco y a lo largo de los años, aunque ahorita parece que ya es casi instantáneo, en que se hace una cosa en una parte del mundo y nos enteramos casi en el mismo momento en que sucede, digamos que históricamente pues fue permeando poquito a poquito en el transcurso del tiempo desde el lugar de origen, normalmente las metrópolis más desarrolladas, hacia poblaciones de menor importancia que van adaptando e incorporando gradualmente estos elementos formales, estos elementos estilísticos a los recursos de la propia región. Y esta influencia se va reflejando en la arquitectura realizada con mayores o menores recursos en las localidades apartadas de la metrópoli. Tenemos, por ejemplo, en la fotografía grandota, una ventana con ajimez, o sea, con esa columnita en la parte central, en la Alhambra de Granada. Y acá en Guadalajara vamos a tener esa reinterpretación, esa adaptación local, por ejemplo, de esa ventana con ajimez, en este ejemplo, en la arquitectura, digamos que popular de la región. Y tenemos pues que en cada región se presentan diversos tipos de arquitectura de valor artístico histórico, y estos ejemplos, estas construcciones que vamos a tener en las diferentes poblaciones, pues corresponden más o menos a las corrientes estilísticas en uso en un cierto periodo histórico, adaptando estas a los recursos presentes en el medio o a la tradición constructiva generada localmente. La adaptación de estos estilos en un aspecto amplio correspondió a maestros de obra o alarijes que copiaban o imitaban estampas o ilustraciones de otros lugares. Esta situación favoreció la creación de tipologías arquitectónicas regionales. Pongo, por ejemplo, en las imágenes a Notre Dame en París, y digamos esta reinterpretación, esta adaptación local en este edificio, ahí se ve todavía inconcluso en la imagen, de lo que es el expiatorio neogótico de Guadalajara. O sea, desde París nos van llegando las imágenes, nos van llegando los planos, las fotografías, hasta llegar a nuestro medio, y aquí en nuestro medio hacemos esa adaptación. Y vamos a tener pues que vamos a hacer como una especie de mapa, una especie de listado de todos los elementos de tipo estilístico, de todas estas corrientes, de todos estos estilos que se van presentando pues en nuestra región. Entonces vamos a encontrar
un primer periodo, y podríamos aquí haber puesto incluso la arquitectura prehispánica. No la puse pues porque vamos un poco más hacia adelante. Entonces vamos a tener nosotros que en casi todas las poblaciones vamos a encontrar arquitectura colonial, o sea, la desarrollada durante el periodo del virreinato, arquitectura popular o vernácula, o sea, la que se da en todas las poblaciones, arquitectura neoclásica, o sea, la que se inspira en los modelos griegos y romanos, la arquitectura neogótica que se inspira justamente en esta arquitectura gótica importante, la ecléctica, que el eclecticismo quiere decir mezcla, o sea, fusión de diferentes estilos. Entonces vamos a tener nosotros que aquí hay una arquitectura ecléctica, una arquitectura que mezcla diferentes estilos, una Art Nouveau, que es, digamos, este estilo de principios del siglo XX. También vamos a encontrar neomudeja, o sea, neoislámica, que toma como algunos de sus elementos de inspiración la arquitectura islámica, y también la arquitectura andaluza, española. Ya avanzando en el siglo XX, una arquitectura neocolonial, o sea, que recupera esas formas del periodo colonial, las pone al día, una arquitectura regionalista, una arquitectura art déco, y ya digamos que desde los años 40 o 50 del siglo pasado encontraremos una arquitectura funcionalista que también se denomina moderna o internacional. Entonces, estos son los diferentes periodos en términos de las corrientes de estilos que estuvieron presentes en el tiempo y en nuestro espacio. Vamos a ver ahorita poco a poco pues cómo se va desarrollando esta historia de la arquitectura en el medio local, que inicia para nuestro caso específico en el periodo colonial. Nosotros desde ese momento ya no construimos como construyeron nuestros antepasados prehispánicos, o sea, ya no construimos pirámides, ahora construimos de otra manera, ¿no? Entonces vamos a tener una arquitectura que inicia desde el siglo XVI y concluye, ahorita este año estamos festejando justamente 500 años de la toma de Tenochtitlán por los españoles, y también 500 años de la nación mexicana. Entonces, el periodo colonial, sabemos, se termina, ya la consumación de la guerra de independencia es en 1821. Entonces tenemos pues que abarca 3 siglos y un poquito más de duración de esta corriente estilística. Y en nuestro medio, que es muy particular, vamos a encontrar algo que en otras regiones del país en el periodo colonial se da, que es que de esta región es bastante sobria si la comparamos, por ejemplo, con la arquitectura barroca de Puebla, de la Ciudad de México, de Tlaxcala, de todas estas zonas del centro de México. Acá es mucho más sencillita, más humilde y más sobria. Esa es una característica local, por eso les hablaba de esas adaptaciones locales. Tenemos pues que vamos a encontrar algunos ejemplos muy interesantes desde el siglo XVI, XVII, XVIII, incluso XIX, de estas formas de construir, que fundamentalmente son de carácter barroco. O sea, barroco es ese pues gran expresión muy rebuscada, muy adornada de lo que es la arquitectura. Aquí tenemos algunos ejemplos del estado de Jalisco. O sea, por ejemplo, esta iglesia de Santa Cruz de las Flores, o estas ventanas o estas puertas en diferentes pueblos que nos dan esa imagen de esa arquitectura del periodo colonial. Para poderla identificar de una manera muy sencilla, o sea, vamos a tener, por ejemplo, todos estos elementos que son elementos de la composición arquitectónica, lo que son las cornisas, capiteles, pilastras, pedestales, las claves, las jambas, las basas, las cornisas, todos estos elementos que de alguna manera nos van diciendo cómo es la arquitectura. O sea,
Recuerden esta imagen y vamos a ir viéndola junto con todas las demás imágenes y vamos a encontrar diferentes expresiones arquitectónicas en el tiempo. Tenemos pues que hay un gran movimiento en este periodo que inicia con el Renacimiento, pero que poco a poco se va transformando en lo que se denomina ahora arquitectura barroca. Esta arquitectura rebuscada que dicen que unas características es el horror vacui, o sea, el horror al vacío, o sea, que le tienen miedo a no dejar un pedacito sin adornar. Entonces, vamos a tener que en lo que es la arquitectura que vamos a ver en las diferentes poblaciones, que se presentan estas características barrocas, algunas muy ornamentadas o algunas mucho más sencillas, ¿no? Pero siempre inspiradas en estos modelos rebuscados, como por ejemplo esta portada de una ventana en el convento de San Francisco en San Luis Potosí, súper adornada, y ejemplos en Lagos de Moreno, en Bolaños, o acá en Cocula, donde vamos a encontrar cómo eso se fue adaptando, más simple, a las condiciones locales y a los recursos. Obviamente no todo el mundo tenía esos recursos. Aquí tenemos otro par de ejemplos y una fotografía de estas espléndidas iglesitas que están en el municipio de Tlajomulco, que nos muestran esta adaptación local de esos modelos barrocos. Entonces vamos a tener que el marco, la parte superior de todo, está absolutamente rellena de ornamentación. Lo mismo que en otros ejemplos un poquito más sobrios. Y tenemos pues que aparecen diferentes formas que nos pueden ayudar a identificar, como por ejemplo las gárgolas, o sea, gárgolas amorfas que vamos a encontrar en algunas de las iglesias. Vamos a encontrar una cornisa muy ancha, vamos a encontrar molduras muy gruesas, un marco de puertas y ventanas amplio, o sea, de 30 centímetros a 40 centímetros, herrería forjada y lo que son molduras con roleos. Estos roleos vienen siendo como esos chinitos que se dan en la arquitectura, esas curvas, que vamos a encontrar en ejemplos muy modestos o en ejemplos más elaborados. Tenemos, avanzando, digamos, en el tiempo, incluso esta es paralela al momento colonial, pero que también se sigue desarrollando hasta muy recientemente, que es la arquitectura vernácula, la arquitectura popular, que esta categoría pues tiene muchos ejemplos en todos los poblados. O sea, es la arquitectura que construyó la gente, para vivir la gente, sin mayor pretensión, o sea, pero que sin embargo a la adaptación local sí nos va generando diferentes formas, diferentes estilos. No es lo mismo una arquitectura popular de Michoacán o por ejemplo una arquitectura popular en Chiapas, o como una de las fotografías que se ve ahí, esta de los postecitos de color azul, en Colombia. O sea, cambian mucho esta versión de la arquitectura de la gente popular, vernácula, y que también se va adaptando pues a los materiales, a los sistemas constructivos, a las características, digamos que, pues de la sociedad que las va construyendo. Entonces vamos a encontrar que en ocasiones hay influencias de reinterpretaciones de otras corrientes estilísticas más elaboradas, pero con un sello propio, un sello vernáculo, un sello, digamos que popular. Y tendremos, digamos que algunas formas de expresión de esta arquitectura es vanos verticales, o sea, puertas o ventanas verticales. En algunos casos, lo que es el terrado, o sea, los techos planos soportados por vigas de madera, o vamos a tener también, en algunos casos, viga de madera, pero con teja. O sea, sin mayor rebuscamiento, lo más sencillito,
pero que de alguna manera nos expresa la suma. Acuérdense que hablábamos de que la ciudad es la suma de elementos de arquitectura que en su conjunto generan entornos muy armónicos, muy compatibles de una casa con respecto a la otra casa. O sea, entornos amables, entornos bonitos, diríamos. Y vamos a tener, pues, que hay dos variaciones en lo que son las puertas y ventanas, que mantienen hasta cierto punto, pues, un cierto carácter similar, como son, por ejemplo, toda la carpintería de madera, los marcos generalmente de ladrillo o de piedra, y el aplanado en los muros, el aplanado de cal y arena en los muros. En muchos de los casos, en la arquitectura vernacular, vamos a tener también un guardapolvo, que es esta franja inferior de color más oscuro, generalmente de color rojo, y en la parte superior un aplanado generalmente a la cal, de color blanco, que contrasta muy bien con todo el entorno. Y tenemos, pues, seguimos avanzando en el tiempo, se va concluyendo, se va agotando el periodo colonial, la arquitectura barroca, que fue muy ornamentada, muy trabajada, y empieza a aparecer otra nueva corriente estilística que se denomina neoclásico. O sea, en este caso es regresar después de esos excesos barrocos, de esos retorcimientos barrocos, nuevamente a la arquitectura clásica, a la arquitectura que vuelve a regresar a esa racionalidad de la arquitectura. Entonces vamos a encontrar que hay muchos ejemplos de este estilo neoclásico que empieza alrededor de 1780 aproximadamente y que va continuándose y tiene en nuestro caso en México un gran auge en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX particularmente. Entonces vamos a tener nosotros un gran ejemplo de esta arquitectura neoclásica, por ejemplo, aquí en Guadalajara, en el Hospicio Cabañas, donde vamos a encontrar ese tímpano, esas columnatas de la fachada, que corresponde, pues, si nos ponemos a pensar, pues a lo que era a un templo griego. O sea, es esa reinterpretación de esos modelos griegos y romanos puestos al día del siglo XIX en nuestro medio. Y tenemos, pues, que esta arquitectura neoclásica busca recuperar el lenguaje formal de la arquitectura grecorromana y del Renacimiento como reacciona a la exuberancia propia del estilo barroco, imperante en los dos siglos anteriores. Entonces, vamos a tener muchos ejemplos de esta arquitectura neoclásica, o sea, porque fue la arquitectura de moda, de vanguardia, de, digamos, de estatus que se da en el siglo XIX y que muchos edificios incluso son, sus fachadas se van vistiendo a esa moda del momento, como por ejemplo aquí en Guadalajara, el templo, digamos, colonial de Santo Tomás, a principios del siglo XIX, se le decide poner este frontón, o sea, por un arquitecto, José Gutiérrez, el que construyó el Cabañas, fue diseñado por Manuel Tolsá, pero construido por José Gutiérrez, o este otro ejemplo del Sagrario Metropolitano de Guadalajara, que está junto a la catedral, que son arquitectura neoclásica. Y vamos a tener, pues, que una de las características que pueden ayudar a identificar esta arquitectura, pues va a ser, por una parte, lo que es los elementos de la arquitectura grecorromana, como lo que son una combinación de tres elementos que se dan en la parte superior de los edificios, que se llama entablamento, que está formado por una cornisa, un pretil y una arquitrabe, o sea, en la parte superior. Es la banda superior que atraviesa en muchas de las casas de nuestros pueblos aquí de Jalisco justamente.
Entonces vamos a tener pues que si nos ponemos a mirar con más detalle, por ejemplo, los marcos de las puertas y ventanas, que anteriormente en el periodo colonial eran muy anchos, de entre 30 y 40 centímetros, se van reduciendo en anchura. Entonces los vamos a encontrar en un promedio de unos 25 centímetros, lo que es el marco de puertas y ventanas, labrados, moldurados, y vamos a tener pues ese entablamento, ese conjunto de elementos en la parte superior, cornisa, frisa y arquitrabe, en algunos puntos arriba, un remate que podría ser una balaustrada, y un rodapié, o sea, una banda inferior. En las esquinas vamos a encontrar, en muchos de estos casos, una pilastra adosada. Lo vamos a ver en muchos ejemplos de estos. Hay una diferencia cuando hablamos de una pilastra y hablamos de una columna. La columna tiene base redonda, o sea, cilíndrica, y la pilastra tiene una base cuadrada. O sea, esto nos ayuda a identificarlas. Vamos a tener, pues, avanzando el tiempo, que la arquitectura va evolucionando. Entonces, así como en el periodo colonial la arquitectura era barroca, en muchos casos barroca muy exuberante, después entra como reacción el neoclásico. Hay un momento, a los inicios de la mitad del siglo XIX, 1850, que aparece una nueva moda. Pues estamos hablando de modas arquitectónicas. Entonces, esta nueva moda se denomina neogótico. O sea, en Europa, en ese momento se empieza un proceso de revalorización de lo que son las formas de construcción en la arquitectura. Para ellos, particularmente en el caso de Francia, el caso de Inglaterra, su arquitectura distintiva, ¿se acuerdan que hablaba de identidad? Su arquitectura de identidad era más bien no como en Italia, la arquitectura grecolatina, sino que en estas regiones la arquitectura gótica, la arquitectura medieval. Entonces hay un gran movimiento de recuperación de estas formas góticas en Europa, y eso nos va llegando a nosotros poco a poco, a través de estampas en los libros, a través de imágenes, a través de decoraciones, y da como resultado que esas formas arquitectónicas novedosas de moda se empiezan a integrar a nuestro medio. Un ejemplo muy famoso es el de las torres de la Catedral de Guadalajara, que si ustedes ven un poquito en la historia de todo esto, es que un obispo que estaba ahí en catedral, en algún momento recibió un plato que tenía dibujada una iglesia gótica, con sus torres y sus pináculos, todos estos elementos. Entonces, dado que se habían caído las torres de la Catedral de Guadalajara y había necesidad de reconstruirlas, este obispo, al ver ese plato con esa imagen, decide que se reconstruyan las torres de catedral en forma neogótica, o sea que son estos famosos cucuruchos que nos identifican ahora a nosotros los tapatíos. Bueno, este estilo neogótico pues tuvo mucha importancia en lo que fue el diseño de los portales. En muchos pueblos hay mucho portal neogótico, y también en muchas iglesias, o sea, y en algunos casos también en las construcciones civiles, las casas. Y podemos tomar como el elemento de distintivo de la arquitectura neogótica justamente el arco apuntado. El arco, digamos, que termina en puntita, en vez de en forma circular, en puntita, y que ese arco, digamos, ojival, arco apuntado, es el que define justamente este tipo de arquitectura. Recordando, por supuesto, a toda la arquitectura gótica del periodo medieval. Notre Dame de París, o sea, Chartres, los grandes ejemplos de arquitectura de este momento histórico. Entonces vamos a tener pues que esa se hace
una adaptación y una reinterpretación, y vamos a tener que de pronto en las construcciones, aunque tengan esta forma de composición neoclásica con el entablamento, friso, cornisa y arquitrabe, que tengan pilastras, sin embargo, en los vanos vamos a encontrar estos arcos apuntados. En el caso de los portales, como el que se ve en la parte superior, pues son estos arcos apuntados los que le marcan esa diferencia. Tenemos pues que hay muchos elementos de esta arquitectura neogótica que están presentes en la región. Pienso yo un ejemplo de neogótico tardío, o dos ejemplos importantes de neogótico tardío, los dos iniciados por Adamo Boari, que fue el que construyó el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México y algunos otros edificios, que aquí localmente en Guadalajara le encargan el expiatorio, el templo expiatorio, y que le dan la comisión de diseñar el templo de San José Obrero en Arandas. O sea, que terminan los dos, por cierto, Ignacio Díaz Morales, otro gran arquitecto tapatío. Digo neogótico tardío porque ya no es del siglo XIX, sino es del siglo XX. Son de esos grandes ejemplos que no se terminaron en su momento, se fueron concluyendo al paso de los años, ¿no? Entonces vamos a tener pues que esta arquitectura neogótica tuvo impacto principalmente en templos y en algunos elementos de la arquitectura urbana, como los portales. Sigue avanzando el tiempo, está el neogótico, estamos hablando ya de mediados del siglo XIX, y vamos a tener que irrumpe también otra corriente estilística que se denomina ecléctico. O sea, el ecléctico viene siendo, como les comenté, esta fusión de diferentes estilos y que da como resultado algo diferente, algo novedoso, y que también se caracteriza por ser sumamente recargada. O sea, tenemos nosotros entonces que esta arquitectura ecléctica es una arquitectura que inicia desde algo muy sobrio, como fue el lenguaje neoclásico, pero que poco a poco le van poniendo y le van poniendo y le van poniendo elementos hasta llegar a ser sumamente abigarrada la arquitectura. Entonces, hay mucha arquitectura ecléctica en las poblaciones del estado de Jalisco, aquí en Guadalajara también, y es muy distintiva justamente de esta segunda mitad del siglo XX, del siglo XIX, perdón. Vamos a tener, por ejemplo, esta imagen, es una construcción que le denominan el Castillito, o sea, donde vamos a tener que mucha de esa arquitectura viene también de grabados, de estampas, de fotografías, de la arquitectura de lo que estaba de moda, o sea, porque estamos hablando de modas arquitectónicas, y vamos a tener pues que esta arquitectura ecléctica es una arquitectura que empieza y toma como modelo, digamos, de inspiración, lo que es la arquitectura francesa, afrancesada. Entonces vamos a tener pues que el modelo en ese periodo, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, pues era el periodo donde se empieza a fortalecer esa visión del periodo porfirista, de que lo gran y maravilloso estaba en París. Entonces vamos a tener pues que hay ese eco de esas construcciones eclécticas parisinas puestas aquí en nuestro medio. Y vamos a tener pues una gran variedad de construcciones eclécticas, que incluso en muchas construcciones que eran neoclásicas anteriores fueron actualizadas con este tipo de ornamentación, es decir, de ponerle nuevos elementos generando una cosa diferente, esa composición ecléctica con elementos de diferentes procedencias puestas en esto. Estos son dos ejemplos, uno aquí en la zona de la colonia americana en Guadalajara y otro ejemplo, le llaman el Castillito, en Los Colomos, en donde si se fijan ustedes hay unos como elementos circulares, unos
contrafuertes, unos baluartes que pareciera tienen almenas y tienen todos los elementos de la arquitectura de los castillos europeos, o sea que es medieval. Entonces la fusión de un edificio más o menos neoclásico, pero con esos torreones de inspiración medieval. Y vamos a tener pues que esta arquitectura cada vez se va haciendo más robusta, más llena de elementos, en donde el paño plano, liso, digamos, de la arquitectura neoclásica, se va diluyendo y se empieza a generar este tipo de paño, un paño con estrías horizontales, con pilastras, con columnas verticales, completamente saturado, completamente lleno, y eso es lo que nos ayuda a identificar esta arquitectura. Y tenemos pues que empieza todo un momento de eclecticismo, o sea, a partir de esta segunda mitad del siglo XIX, y que continúa en las primeras 3 décadas del siglo XX. Entonces vamos a tener que, si se fijan, en el caso de la imagen que está de un lado, es una arquitectura ecléctica bastante sencillita, pero en el ejemplo que vemos en el otro lado, vamos a tener esta arquitectura donde ya tenemos esas estrías horizontales en los muros, un repisón, un pedestal, una balaustrada en la parte superior, una cornisa, o sea, cómo unos pináculos, cómo se le van incorporando elementos a la composición arquitectónica. Entonces, y muchos elementos son de diferentes procedencias, y esto es justamente lo que hace ese espíritu, digamos que ecléctico en la arquitectura. Tenemos pues que ya en el siglo XX este eclecticismo se mantiene, como comenté, y que nos muestra, por ejemplo, en esta otra imagen, es una casa aquí en Guadalajara que se llama Clover Lawn, por la Avenida de La Paz, donde vemos esa construcción de inspiración europea, en este caso como muy percibible, o sea, con esos techos inclinados, o sea, que en Europa funciona porque nieva, entonces se ocupa que la nieve escurra, pero que en este caso de este ejemplo, pues es esa adaptación local en donde no se entiende por qué se pusieron esos techos tan inclinados, pero simplemente por buscar esa integración a esa corriente, a esa moda del ecléctico. Y tenemos pues que también el siglo XX tiene ejemplos importantes, solo que en el caso de la arquitectura del siglo XIX, a diferencia de la del siglo XX, es que es mucho más trabajada la del siglo XIX, más, digamos, bien diseñada, y en el siglo XX se hace un poquito más burda, o sea, mantiene los mismos abigarramiento de elementos arquitectónicos, pero es más burdita, más tosca, por decirlo de alguna manera. Ya estamos, para que vean en este súper rápido recorrido pues, por las corrientes o por los estilos arquitectónicos, ya vamos entrando al siglo XX. Y vamos a tener entonces que hay una renovación completa en los estilos arquitectónicos. O sea, el siglo XX era como ese cambio de siglo, implicaba pues un cambio de formas de entender a la arquitectura, un cambio de ideales, un cambio de los paradigmas de lo que se conoce como de gran valor, y aparece de una manera muy importante en Europa un estilo que se denomina Art Nouveau, arte nuevo, o sea, como rompiendo con el pasado, rompiendo con esa arquitectura ecléctica, pero dándole un giro muy interesante desde el punto de vista artístico, que es esta expresión Art Nouveau
que empieza a jugar con todos los elementos arquitectónicos y los empieza a transformar en expresiones artísticas. Entonces vamos a tener en Europa, en París, pero también en muchas grandes ciudades europeas, de estos grandes ejemplos de arquitectura en donde se recupera la forma humana, en donde se recupera un trazo, que es el que define, un trazo le llaman de latigazo, o sea, como si fuera un látigo que aventara una línea, que es un movimiento ondulante en la arquitectura. Puesto esto a nivel local, a nivel del estado de Jalisco, pues no tuvo tanta oportunidad de desarrollo. O sea, no, este estilo nos llegó, pero hay que acordarnos que estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX. ¿Qué pasó aquí en México justamente en ese momento, en 1910? Hay que acordarnos, es el inicio del movimiento de la Revolución Mexicana, que se consolida hasta 1921-23. Entonces vamos a tener nosotros que no se pudo desarrollar mucho esta arquitectura justamente porque nos empieza la guerra de independencia, perdón, de la Revolución Mexicana, y ya no hubo tanta oportunidad de construir. Y el periodo que era el que la estaba impulsando, que es el periodo porfirista, pues tiene su declive, su ocaso. Entonces toda esta arquitectura que en algún momento fue sinónimo de ese momento histórico, pues empieza a verse como que ya no es la que hay que construir. Sin embargo, sí tenemos ejemplos, tal vez el más importante, porque incluso es francés, es este kiosco, que se ve ahí en una de las postales antiguas, que es el kiosco de la Plaza de Armas de Guadalajara, un kiosco neoclásico, perdón, Art Nouveau, puro, o sea, fundido en París, traído, desarmado desde París y puesto aquí en el medio local. Entonces, este ejemplo, que es muy importante, de fierro fundido, pues empieza a influir lo mismo que las revistas, lo mismo que los grabados, las fotografías, en algunos detalles, no en grandes edificios, solo en algunos detalles de la arquitectura, digamos que local. ¿Cómo podemos encontrar estos ejemplos bastante modestos, pero de ese trazo fluido, por ejemplo, en esa herrería en la parte superior, o estos labrados de cantera en la parte de la fotografía inferior, que nos muestran esas como pequeños chispazos de lo que es este corriente que fue muy importante en Europa. Entonces, sabemos pues que este estilo inicia particularmente en Francia, pero también en España o en Bélgica, y que se irradia pues a toda Europa, como podemos, o sea, ya lo puse este ejemplo de lo que es las entradas del metro de París, de Guimard, y vamos a tener también que en España, con un estilo muy personal, también Antonio Gaudí en Barcelona empieza a construir y construye estas edificaciones como la Sagrada Familia, como la Casa de la Pedrera en Barcelona, que son Art Nouveau y que en España le llamaron modernismo, y que de alguna manera empieza a influir en el resto del mundo. Aquí se ven algunos ejemplos de esta construcción en algunas construcciones europeas, donde vamos a tener elementos como por ejemplo estos, como, ¿qué le podríamos llamar? Pues como especie de cornisas de cristal soportadas sobre una estructura de hierro, estos perfilitos de hierro, que todavía incluso se ven en algún edificio, como por ejemplo la Recaudadora 1 de aquí de la ciudad de Guadalajara, que también tiene influencia Art Nouveau, o en otros ejemplos, ¿no?
localmente, esta arquitectura sí nos llegó, cosa curiosa, a través de un elemento novedoso que se da desde principios del siglo XX, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que es este piso que le llamamos nosotros de mosaico de cemento prensado, que introduce algunos motivos ornamentales Art Nouveau. Entonces, aquí pongo estos ejemplos de pisos, o sea, fíjense por dónde nos llegó con los pisos de mosaico, o sea, donde era muy fácil reproducir esto. Entonces tenemos en algunas casas históricas justamente estos motivos Art Nouveau. Y tenemos pues este desarrollo regional que, como comenté, pues no es muy fuerte, o sea, son nomás pequeños indicios del estilo. Tenemos también este otro ejemplo aquí en Guadalajara, una construcción que sí expresa en la fachada, en los vanos, esa forma sinuosa del Art Nouveau. Aquí otros ejemplos de estas herrerías, de estas decoraciones Art Nouveau, aquí en muchos casos revuelta con este estilo ecléctico, pues, que era el dominante en la zona. Y bueno, para identificar este tipo de arquitectura Art Nouveau, vamos a tener pues que fundamentalmente es ese trazo fluido en la línea, o sea, estas ondulaciones, estas formas ondulantes en herrerías, en detalles arquitectónicos, en los pisos, en las baldosas, y en algunos otros ejemplos, como por ejemplo allá arriba, es en Cañadas de Obregón, donde vemos en los marcos una formita muy curvita que nos recuerda pues que este estilo era el estilo dominante. Bueno, otro estilo importante, ya estamos en el siglo XX, que empieza un poquito cuando empieza el ocaso del Art Nouveau, que se denomina Art Deco, o sea, arte decorativo. También tiene su origen en París y que también se irradia a muchas ciudades, y lo toma el Art Deco de una manera muy importante Estados Unidos, o sea, hay grandes ejemplos en Estados Unidos, que hace una especie de reinterpretación geométrica de los motivos ornamentales del Art Nouveau. O sea, el Art Nouveau, que era esa forma sinuosa, en el caso del Art Deco, esa forma se geometraliza, o sea, se hace geométrica. Entonces vamos a tener que se va integrando, estamos a principios del siglo XX, a la nueva arquitectura y a las nuevas posibilidades de la arquitectura. Es decir, de esa arquitectura, digamos que chaparra, entre comillas, de los siglos anteriores, vamos a encontrar que las nuevas tecnologías, la construcción de hierro, la construcción en concreto, va a permitir edificios más elevados, y estos edificios más elevados justamente lo que van a hacer es ponerse en el estilo de moda, que es el estilo Art Deco. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, este edificio en Europa, pero vamos a encontrar también este otro en la Ciudad de México, frente al Palacio de Bellas Artes, en la Alameda, que es Art Deco puro. Y vamos a tener que esta influencia surge, pues, como comenté, de esa geometralización de estos motivos ornamentales, y una característica muy particular también de esta arquitectura es que hay un sentido ascendente en las líneas de la composición, es decir, que las líneas van hacia arriba siempre en este tipo de arquitectura. Aquí tenemos otro ejemplo, es en París. Y otro ejemplo, que también tiene otro elemento que nos podría ayudar a identificarla, es los vanos con un cerramiento ochavado, o sea, las esquinas, en vez de que sean rectas o curvas, tienen un ochavo, o sea, a 45 grados. Y otro elemento que nos ayuda a identificarlos es que son varios planos en un sentido ascendente.
Estos son los elementos que nos pueden ayudar a identificar esta corriente Art Deco. Este ejemplo, que es el que les comenté, enfrente del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, donde tenemos dos edificios que, aunque no son iguales, sí buscan generar una composición entonces frente a la fachada en esta corriente Art Deco, que es esa corriente ascendente de la arquitectura. Y ya, digamos, poniéndonos un poco en el medio local, tuvo un desarrollo significativo, pero no en la gran arquitectura, o sea, sino más bien en la arquitectura menor de los barrios y los suburbios. O sea, y el periodo de mayor utilización de esta tendencia fue de 1930 a 1950. O sea, este es el periodo en el que se desarrolla, y vamos a tener, por ejemplo, en esta fotografía, ya ninguno de esos dos edificios existe. Está frente al Jardín de San Francisco, al fondo se ve la Catedral de Guadalajara, en donde el edificio de uno de los lados es justamente de estilo Art Deco. El otro, del otro lado, estilo ecléctico. Yo me imagino que ahorita, ya haciendo todo este recorridito rápido, ustedes ya empiezan a identificar a qué corriente corresponde cada construcción. Y tenemos aquí también en Guadalajara, enfrente del Parque Morelos, un conjunto que se llamó las Escuelas Basilio Vadillo, que también está resuelto de una manera muy horizontal, pero en esta nueva moda que se llama Art Deco. O el propio Parque de la Revolución, diseñado por Luis Barragán y su hermano Juan José, y las casas que construyó tanto Juan José como Luis Barragán en el frente, que se ven allí a un costado, corresponden justamente a este momento Art Deco. Como comenté, este tipo de arquitectura pues se hizo muy popular en los barrios, o sea, no tanto en los grandes edificios aquí en la zona, sino más bien en los barrios. Entonces vamos a tener ejemplos de este tipo de arquitectura. Se fijan, diferentes planos, y todos esos planos con un sentido ascendente, con una forma, digamos que rectangular, ochavada en los vanos, y en diferentes planos, o sea, y dando ese sentido ascensional de la arquitectura. Aquí tenemos otro ejemplo más modesto de esta arquitectura Art Nouveau, y que también se puede distinguir porque tiene elementos decorativos, geométricos, como parte de la composición arquitectónica. Otro ejemplo más sencillito, pero si se fijan, todo va hacia arriba. La composición general del edificio es hacia arriba. Y recuerden esto en el siguiente capítulo, como quien dice, de lo que estamos viendo. Aquí hay un par de vanos, uno aquí en Guadalajara, otro no recuerdo el pueblo, es allá en Los Altos, no recuerdo ahorita el pueblo, donde vemos ese ochavo que es característico de la arquitectura Art Deco. Otro elemento también importante para identificarlo es que en vez de que los marcos sean abultados, como es en la arquitectura colonial, en la arquitectura neoclásico, en el caso de la arquitectura Art Deco, los marcos van remetidos, o sea, las diferentes molduras van hacia adentro del enjarre, no hacia afuera. Y bueno, como ya comenté, el periodo de utilización de este tipo de arquitectura más o menos fue entre 1930 y 1950. Aquí otros ejemplos de estos edificios modestos, pero que claramente son Art Deco. Y aquí se vería un poco esa caracterización de la arquitectura. O sea, bandas o molduras verticales en varios planos, recuadro con motivos geométricos, ventanas con herrerías con motivos geométricos, antepechos, puertas, guardapolvos, rodapié, machuelos, pero todos en diferentes planos. O sea, planos hacia afuera, planos hacia adentro en la composición. Bueno, como es mucho lo que vamos a ver, les propongo hacer una pequeña pausa de 10 minutitos aquí. Si tienen alguna pregunta sobre esto que hemos estado viendo, pues adelante.
Hay por ahí, hay por ahí una pregunta en el chat que pregunta el ingeniero Jorge Ayala, ¿qué opinión le merece la construcción vertical en la zona metropolitana? Es una pregunta pues al margen, pero si gusta. Se la contesto con mucho gusto al final, Claro, porque vamos a ver un poquito todo eso. claro. O sea, claro que sí. Y a ver, o alguna otra pregunta que tengan ahorita. Parece ser que era la única. Si gusta seguirle, o usted dice cuando quiera Si quieren, hacemos un un pequeño break. receso de 10 minutitos. De acuerdo, cómo no. Nos vemos aquí, son las A la 6:20. media hora. Ajá, a la media, justamente. Correcto. Sí, Gracias, gracias. Arqui. Sí, cómo no.
Una pregunta, ¿tú ya compraste el otro piso? ¿Hay algo, en total fueron 4,000 de Intercerámica, y del otro cuánto fue también? Aquí, Roberto. No se escucha su micrófono. Todavía no se escucha. Bueno, Ahí se escucha ya. ¿se escucha? Sí, ahí se Muy bien. escucha. Si quiere nada más, ahorita que vuelva el doctor Ignacio, ¿no? Sí, le voy a hacer esa pregunta y otra más que me parece interesante sobre Ámsterdam, que seguramente nos va a contestar. Cómo no, ahorita que regrese el doctor. Sí, gracias, maestro Marcelo. Ahí nomás atento, por favor, doc.